Bueno, y su misericordia es para siempre. Hoy es un día especial y se me han saltado varias lágrimas, pero no de tristeza ni nada de eso, sino de gozo, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque siendo Él Dios merece de nosotros sinceramente toda la gloria, todo el honor, toda la alabanza, porque Él ha sido fiel. Si tú lo crees, mi hermano, por un momento levanta tus manos allí donde tú estás y dale gracias a Dios por la fidelidad que Él ha tenido contigo, porque es Dios el que te ha dado la vida, es Dios el que te ha sustentado. Es Dios el que ha tenido cuidado de tu vida durante todo este tiempo, porque aún en medio de las situaciones adversas que ha estado contigo, y porque Él es y seguirá siendo el Dios Todopoderoso. Por eso en esta mañana, Señor, adoramos tu nombre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor. Amén y amén. Buenos días y que Dios les bendiga. Quiero leer para ustedes en esta mañana en el libro de los Salmos. Libro de los Salmos, capítulo 50. Y vamos a leer el versículo 23. Cuando lo tengan, por favor, me confirman con un amén. Libro de los Salmos, capítulo 50. Versículo 23. Dice así su palabra, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Lo volvemos a leer, por favor. El que ofrece sacrificios de alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. En esta mañana, amada iglesia, quiero hablarles acerca de la honra a nuestro Dios. Algo que es muy, muy especial. Algo que tiene que ser parte de nuestra vida, el honrar a Dios. Y leía en varios versículos, y la Biblia nos habla mucho acerca de lo que es la honra. Y qué bueno es que cada vez que nosotros abramos nuestros ojos, podamos honrar al dador de la vida, aquel que lo dio todo por amor a nosotros. Porque honrar a Dios no es solamente venir un día X aquí a la congregación. Honrar a Dios no es solamente abrir nuestros labios hoy domingo que tuvimos la oportunidad y cantar alabanzas al Señor y proclamar su grandeza. Honrar a Dios no es de un momento especial en tu vida. Honrar a Dios no es por una emoción. Honrar a Dios es darle siempre lo mejor que hay en nosotros. Amén. No se trata de ir y de venir y solamente en ese momento. Honrar a Dios tiene que ser un compromiso tuyo y mío, genuino ante su presencia. Amén. Y la palabra honra en hebreo se menciona como kabod. Kabod. Y cuando nosotros mencionamos honra, o si aquí alguien habla hebreo, dice kabod, ¿verdad? Estamos hablando de que esta palabra tiene peso, tiene gloria,
seguimos con las personas honorables y me llamaba la atención algo. Veía una serie de una familia que es policía y me daba cuenta que el saludo del policía como tal, ¿aquí alguien es policía? O sea, saludan de una forma diferente a su mayor. Cuando ellos saludan, los que han prestado el servicio militar, cuando llega ese general, ¿verdad? Esa persona de alto rango, todos los policías pues hacen como que es, te corrigen, así, ¿cierto? Pero la persona, yo lo veía, ¿no? Me llamó la atención porque la persona que recibe el saludo, para que ellos descansen de estar así, porque no se puede bajar la mano hasta que el mayor, ¿verdad?, no le responde a ese saludo. Y cuando el mayor responde, él lo hace en esta forma. Y yo veía las manos, dice que tiene que ver esto y esto. Y pues, solamente, ¿verdad?, esta persona hace así, todo elegante. Y los policías hacen así, ¿verdad? Parecen unos robots. Están dando honor a ese ser que tiene un alto rango frente a ellos. Pero nosotros, tú y yo, como creyentes, como hijos de Dios, estamos frente a alguien que es superior a todo, frente a alguien que es digno de todo el honor y de toda la honra. Por eso nosotros, mi amado hermano, debemos, cuando llegamos, cuando abrimos nuestros ojos, cuando venimos aquí a la congregación, debemos hacerlo sabiendo y entendiendo que estamos frente a la presencia sublime, soberana, excelsa, magnífica del Dios grande, del Dios omnipotente, del Dios que es en todo, sobre todo y por todo. Amén. Por eso llegaremos a este lugar y menciono el llegar a este lugar porque quizás es el momento en el cual nosotros más, ¿cómo decirlo?, más expresivos quizás somos, ¿verdad? Pero cuando lleguemos delante de su presencia, cuando oigamos su voz imponente, cuando estemos frente a ese gran peso de gloria, humillemos nuestro corazón, porque Él y solo Él es admirable. Por tanto, mi hermano, nosotros tenemos que honrar a Dios por ser Él quien es, porque su nombre es grande y su presencia es digna de toda honra. Amén. Aleluya. Trataba de recordar una adoración y se me venía la obra. Estando allí, yo decía, Señor, ¿cómo es que dice? Y Dios me trajo el recuerdo, ¿ya? Y esos hermanos que cantaban esa adoración, y ellos decían, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque tú
Dios, porque todo lo que hay en Dios es bueno para ti y es bueno para mí. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos habla acerca de la honra. Y hay un pasaje, varios pasajes, que nos muestran una condición totalmente distinta de lo que significa honrar a Dios. En el libro de Primera de Samuel, vamos a mirar qué sucedió allí y por qué Dios es tan celoso. Vamos un momentito al libro de Primera de Samuel, al capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer en el versículo 29 y 30. Cuando lo tengan, por favor, me confirman. Y antes de leer el versículo 29, yo quiero que leamos el versículo 26. Dice, ¿ya estamos allí? Sí, vamos a leer un momentito el 26. Dice, mientras tanto, el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grande delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Ahora dice el versículo 29 de Primera de Samuel capítulo 2. Dice, ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Yo escucho, ¿alguno me ha encontrado la cita de aquel lado? Estoy en Primera de Samuel capítulo 2. Estoy leyendo el versículo 29. ¿Ya estamos allí? Repito, dice, ¿por qué habéis pisoteado los sacrificios y las ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Por qué has honrado a tus hijos más que a mí, haciéndolos engordar con lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por eso Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había prometido que en tu casa, está hablando de la casa del sacerdote Elí, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Pero ahora ha dicho Jehová, nunca haga yo tal cosa, porque ¿yo qué? Yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Más claro, como dice el dicho, no canta el gallo, ¿cierto? Yo honro. ¿Quién es este yo? Dios. Dios honra a los que le honran. Y miren usted la diferencia. Y tengo que hacer este preámbulo aquí para poder entrar en lo que hay que decir. Mire usted cómo había la diferencia entre un joven que no pertenecía a la casa del sacerdote Elí. Y nosotros conocemos la historia de cómo fue traído al mundo Samuel, ¿cierto? De una madre que sufría porque era estéril. Y Dios, en medio de ese corazón rendido a Dios y de una visión tan corta como la que tenía Elí
Y cuando escuches, solamente responde: aquí estoy. Dime, Señor, habla, Jehová, que tu siervo escuche, ¿verdad? Y de ahí empezó Samuel a crecer, Dios con él. Y ahora llegamos a este capítulo 2 y encontramos a un sacerdote ordenado por Dios que tenía que enseñar a sus hijos con el ejemplo, porque el sacerdocio en ese tiempo era algo de mucha responsabilidad. De mucha responsabilidad. Para los que de pronto no conocen mucho la historia, el sacerdote era el que entraba a expiar los pecados de todo un pueblo, ¿cierto? Un año, cada año. Y si a Dios le placía, porque a él lo amarraban los levitas, ¿verdad? Los sacerdotes que estaban afuera lo amarraban, y él amarrado entraba a ese lugar, ¿verdad? Cuando descendía la gloria de Dios y a Dios le placía enviar el perdón, el sacerdote se movía, y en los huecos tenían como unas campanitas y el pueblo se le daba porque sonaba, y eso era señal de que Dios estaba ganado del sacrificio que se estaba ofreciendo. Pero cuando era lo contrario, había un silencio y sacaban a ese sacerdote muerto. Tremendo, ¿verdad? Menos mal que nosotros no estamos en esos tiempos. Y era el pueblo de Israel, y era el pueblo escogido, y era el pueblo que estaba aprendiendo con Dios mismo, que le había Dios mostrado, caramba, maravillas. ¿Usted sabe lo que es? Que usted se para frente al mar y el mar se le abra. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe lo que es? Yo no sé, usted sabe, porque yo no sé. ¿Usted sabe lo que es? Que usted se para así y no hay nada que comer y de pronto le caiga a usted algo del cielo. Ya, ellos aprendieron, pero tristemente desobedecían a Dios y no honraban a Dios. Y llega este pasaje, y estos hijos de Eli, que ya estaban grandes y que debían seguir el ejemplo de su padre, ¿qué estaban haciendo? Todo lo contrario. Sacaban lo mejor, ofrecían fuegos extraños, y Eli le había ¿dónde estaba la honra de este hombre para Dios? Por eso, mi amado hermano y hermana, nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Es bueno hablar con ellos y es bueno educarlos, aun cuando vayan a venir aquí al templo, porque desde muy pequeños ellos también han sido escogidos por Dios para darle honra y gloria al Dios Todopoderoso. Amén. Mire, esa nena pequeñita que está dormida allí, ahorita en medio de la alabanza, ella aplaudía y me daba risa porque ella me miraba los pies y trataba como de hacer lo que nosotros estábamos haciendo. La Biblia es clara, concisa, precisa, porque nos dice que de la boca de los que maman, de la boca de los niños, el fulgor la alabanza. Mi hermano y mi hermana, si tú tienes hijos pequeñitos, enséñales a alabar a Dios, a darle honra a Dios, porque es importante. La Biblia nos enseña a través de este ejemplo de este sacerdote que él no enseñó bien a sus hijos, porque si les hubiera llamado la atención, los tenía que sacar. ¿Sí o no? Porque ellos no estaban honrando a Dios y no estaban
¿Y quién ascendió? Samuel. El niño que aún su madre no sabía que fue gestado en su vientre y que Dios en él colocó ese don, ese servicio. Y por eso leí el versículo 26. Porque mientras pasaban esas cosas, el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grande delante de Dios y delante de los hombres. Y en la Biblia hay un personaje que nos muestra la mayor o el mayor ejemplo de honra. Y estas mismas palabras se repiten en el Nuevo Testamento, hablando de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Amén? Que dice que el niño crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y Jesús es el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de honra para nuestro Dios. La verdadera honra proviene de un corazón que ama y obedece a Dios. ¿Cuándo nosotros honramos a Dios? Pues nosotros honramos a Dios cuando tenemos una relación personal con Él, cuando dedicamos nuestro tiempo para orar, cuando dedicamos tiempo para leer y estudiar, meditar en la palabra. ¿Cómo conoce usted a Dios? Usted lo conoce a través de la palabra. Usted no lo conoce porque aquí venga y hablemos, porque esto es de momento. Y quizás mientras yo estoy aquí hablando, muchos de ustedes, Dios no lo permita y así no sea, de pronto tienen pensamientos allí tratando de distraer. Dios guarde nuestros pensamientos y los ordene en esta mañana. Amén. Pero necesitamos honrar a Dios teniendo una relación personal con Él. Hay que dedicar el tiempo, hermanos, a estudiar la palabra, a escudriñarla, a meditar en ella. Y hay que dedicar tiempo para orar a nuestro Dios. Honramos a Dios cuando buscamos conocerle y hacer su voluntad, no la nuestra, sino la voluntad de aquel que nos ha llamado. Amén. Honramos a Dios cuando le damos lo mejor, cuando nosotros ofrecemos nuestro talento. Esta mañana decía talento. Pero me gozaba, y yo sé que usted también se gozaba escuchando la alabanza, porque es un talento. Y como decía el hermano Mayra, yo no lo hago por usted. ¿Lo hacemos para qué? Para Dios. Porque todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos, es para quién? Para honrar el nombre de Dios. Es para Dios, no es para más nada. Amén. Honramos a Dios cuando reconocemos su grandeza, cuando le adoramos en una forma sincera. Alguien que me busque por favor el Salmo 29, versículo 2. Alguien que me busque Proverbios 3, versículo 9 y 10. Salmo 29, 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Amén. Da a Jehová. ¿Qué tenemos que dar? La gloria debida a su nombre. Tenemos que adorarlo en la hermosura de su santidad. ¿Qué dice el Proverbios 3, 9 y 10? Honra a Jehová con tus bienes, con la bendición de todos tus frutos. ¿Ve? Tenemos que dar lo mejor. Honrar a Dios por lo que Dios nos ha dado. Cuando usted viene a este lugar y usted puede dar de lo que Dios le ha dado, ¿cómo se siente en su corazón?
capítulo 2. Vamos un momentico allá. Segunda epístola, segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y voy a leer para ustedes. Ubíquense en el versículo 15. Amén. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tremendo, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que procurar nosotros presentarnos delante de Dios? Aprobados. Y dice el versículo 19, hermanos. Versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y vamos al versículo 21 y dice, léalo conmigo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Es clara la misión, es claro el compromiso que usted y yo tenemos delante de Dios. Honrar a Dios. Y si nos presentamos delante de Él con un corazón sincero, con un corazón humilde, entonces van a suceder todas estas cosas, ¿verdad? Vamos a ser instrumento para honra, santificados, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Le honramos cuando le obedecemos, porque la obediencia vale más que los sacrificios. Amén. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 15, en el versículo 22, dice el Señor que Él no se complace tanto en el olor de la carne que quemaban, en esos sacrificios que subía, ese olor de ese animalito que estaban allí ofreciendo en ese holocausto, sino que Él más bien se complacía en que su pueblo fuera ¿qué? Obediente. Porque en la obediencia está el darle honra a nuestro Dios. Honrar a Dios, mi hermano, trae bendición. Dios bendice a quienes le honran. Dios bendice cuando le honramos con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Primera de Corintios 6:20. Y otro hermano me busca Salmo 145, versículo 5. Primera de Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. Nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. Primera de Corintios 6:20. Amén. Honrar a Dios. Nosotras y ustedes, caballeros, jóvenes, varones, damas, jóvenes, niñas, tenemos que honrar a Dios con todo nuestro cuerpo. Amén. Y aunque honrar a Dios no es algo que yo tenga que mostrar, ¿cierto? Tengo que mostrar. Pero sí está contenido en la palabra que tenemos que ser honrosos en todo, en nuestro andar, en nuestra
en nuestro caminar, en nuestra forma de vivir para con Dios. Porque nuestro cuerpo no es nuestro. Es el templo donde está el Espíritu Santo. Entonces tenemos que ser cuidadosos y honrar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Me hago entender, iglesia? Amén. Qué bueno. Le honramos con nuestra adoración. Salmo 145, versículo 5, ¿qué dice? Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Entonces honramos a Dios también cuando le alabamos por todo lo que Él ha hecho, ¿verdad? Con nosotros, por todo lo que Él ha dado. Amén. ¿Cómo? ¿Sí? Hablarán de tu gloria y majestad, y yo proclamaré tus hechos maravillosos. Amén. Para eso fuimos creados. Amén. La Biblia nos muestra ejemplos de honra a Dios. Y el resultado de esto, Gálatas capítulo 3, versículos 6 y 7. Te voy a dar las citas, ¿sí? Y vamos desglosando. Gálatas 3, versículos 6 y 7. Lucas 10, 38 hasta el 42. Gálatas 3, 6, 7. ¿Sí? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Y aquí vemos un ejemplo de honra a Dios. Abraham honró a Dios. Dice la Biblia que Abraham dejó todo. Dejó su casa, dejó su familia, dejó las comodidades que él podía tener por seguir la voz de Dios hacia un lugar que él no conocía, ¿verdad? Fue solo caminando en fe, dio pasos de fe hacia algo que el Señor estaba demandando. Pero Abraham honró a Dios porque fue obediente a esa voz, porque fue obediente a esa palabra, porque creyó a Dios. Amén. Y si Abraham honró a Dios y está escrito ahí en la palabra, pues nosotros también tenemos que estar dispuestos a escuchar la voz de Dios y a obedecer lo que Él demanda con nosotros, porque solo así nosotros podemos honrar su nombre. Amén. ¿Qué dice Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42? Mientras Jesús iba de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta hospedó en su casa. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies de Jesús para escuchar lo que él decía. Pero Marta, que estaba ocupada con mucho placer, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude. Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Amén. Aleluya. Otro ejemplo. Y ese ejemplo se refleja en María, la hermana de Marta y Lázaro. María eligió honrar a Jesús. María le dio su tiempo, su atención. Dice que se sentó a los pies del Señor y escuchaba atentamente el mensaje, la enseñanza que Jesús estaba dando en ese momento. Y esto hizo que este hecho fuera notorio y fuese dejado aquí escrito. Mientras que Marta replicaba porque necesitaba ayuda, María había escogido la mejor parte.
tiempo con Él. Yo en esta mañana te exhorto a ti a que aprendas a pasar tiempo con Dios. Que cuando tú vengas a este lugar no permitas que la distracción te gane terreno, sino que tú honres a Dios escuchando, adorando al Señor, escuchando lo que Dios quiere decirte. Amén. María lo hizo y quedó escrito como un ejemplo para que nosotros también, sumisos, obedientes y llenos de un corazón sencillo, nos sentemos a los pies del Maestro y escuchemos su dulce voz y nos deleitemos por estar en su presencia y le honremos a Él con todo lo que nosotros tenemos. Juan capítulo 12 versículo 26. Juan 12 versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estarán mis servidores. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Amén. Si alguno me sirve, si alguno me sirve, dice Jesús, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, vuelve y repite Jesús, mi Padre le honrará. Amén. Si usted y yo le servimos al Señor, nuestro Dios nos va a honrar. Amén. Porque estamos siendo ¿qué? Obedientes. ¿Saben? Dios honra a quienes siguen y sirven a Jesús. Y este versículo es un ejemplo claro, porque aquí queda marcado que todo el que da prioridad a seguir a Jesús y todo el que elige vivir para Él en obediencia será recompensado. No con plata, no con cosas materiales. Todo aquel que ha decidido seguir y servir a Jesús en obediencia será recompensado con la salvación y por ende con la vida eterna. Amén. ¿Quiere usted más recompensa que eso? ¿Desea usted más recompensa? ¿Por qué usted sirve al Señor? ¿Por qué usted sigue a Jesús? Y hay que guardarla porque es grande, pero mucho más porque en Él tenemos la vida eterna. Amén.
que tu mente, que tu corazón, que tu alma, que tus fuerzas, todo tu espíritu, tu alma, tu mente, tu corazón, todo tu ser está dispuesto para darle a Él la honra. Uno de los mayores propósitos, antes de cualquier otro, sea que con corazón sincero nos acerquemos a Dios cada día de nuestras vidas. Libro de Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Dice el versículo 9. ¿Ya lo tienen? Voy a leer desde el versículo 8. Dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y están presentes, hermanos, cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No de labios, no de labios, sino con un corazón sincero. Esta escritura está en presente, porque esos ancianos, dice la palabra, que quitan sus coronas y humillados ante el trono de Dios, las arrojan ante Él y declaran que Él es santo, y declaran que solo a Él sea la gloria y la honra. Mi hermano, mi hermana, crea un propósito hoy para tu vida, y que ese propósito sea honrar a Dios por encima de cualquier otra cosa. Deja las cosas vanas. Te habla a ti, joven, que estás creciendo. Humíllate delante de Dios. Sé que tienes muchas cosas por delante, vida, deseos, pero todo lo que tú tienes y todo lo que tú desees, mi amado joven, ponlo primero delante de Dios. Honra de
divorciados y existen